lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome. ¿Ya se han ido? Y también a la labor de mis abogados, que ha sido también. Pero es que a mí se me ha cortado. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen que se me ha cortado. Ellos rechazan completamente el informe de la UCO, señalan que está muy bien hecho desde el punto de vista de la presentación y desde ese punto de vista ellos consideran que son mentiras todo lo que intenta ilustrar ese informe sobre la participación de Cerdán en la trama con Koldo y Ábalos. Esta es, digamos, la posición de la defensa, y si puedo decir algo respecto de lo que Javier Aroca decía de la UCO, si me permitís. Claro, por supuesto. Javier, vamos a ver. Tanto la UCO como la UDEF son policía judicial, no extrajudicial. No, son policía judicial. No tiene nada que ver. Entonces, la policía judicial evidentemente no tiene, digamos, la potestad de hacer calificaciones jurídicas y lo único que puede aportar son los hechos. Cuando no quieren aportar los hechos y hacen calificaciones jurídicas, que es muy frecuente, están absolutamente fuera de lugar. Pero el problema es que en nuestro sistema judicial son los jueces los responsables. Porque los jueces, como fue el caso de la jueza de La Habana, cuando la comandancia de la Guardia Civil de Valencia intentó desviarla de su investigación, pues la jueza dice: oiga, usted deme los datos, del derecho me ocupo yo. Claro. Pero no hay muchos jueces que lo hacen. Por ejemplo, el fiscal general del Estado, en la época, en 2014, en el gobierno de Rajoy, Eduardo Torres Dulce, dijo en el Congreso, en una comparecencia que se puede buscar, en abril del 2014, todos los casos vienen precocinados por la Policía Judicial, la UCO y la UDEF, y el juez muy poco puede filtrar. Estoy citando literalmente, esto lo dijo Eduardo Torres Dulce. Y esto es una verdad como un templo. Los jueces, digamos, descansan sobre la construcción de la instrucción que hace a la Policía Judicial. Y esto es algo que debería reformarse en este país, pero por distintas razones esto es así. Javier, os pido brevedad porque el juez Castro estaba con nosotros y queremos que siga hablando. Muy simple, y habiendo un jurista en la sala tan importante como Castro, no me voy a exceder. Quiero decir que el que se llame policía judicial es simplemente porque dependen de los jueces y forman parte del arsenal que tiene, de la herramienta que tiene cualquier juez de instrucción y los fiscales y todos los que dependen de todos a los que dependen de la policía judicial, pero no es un órgano judicial, es decir, sus informes son muy valiosos, pero nos sorprendería ver la cantidad de informes de las policías judiciales que yacen en las papeleras de los juzgados. Y además en la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo se observa cómo en muchos casos incluso los jueces desprecian los informes de las policías judiciales, la que sea, una de las dos. Es una pregunta que parcialmente la ha contestado Javier, y es ¿hasta qué punto se puede corregir esto? Un sistema sería aumentar las penas para según qué delitos, pero no siempre que se aumentan las penas se produce el efecto corrector que sería de desear, porque en algunos delitos las penas ya son muy altas y en otros delitos pueden obedecer a impulsos emocionales que el autor lo mismo le da. La pena que esté establecida sea esta, otra mucho más alta o incluso hasta la pena de muerte. No, yo creo que en los delitos de corrupción podríamos avanzar un poquito más o un poco más en las penas a imponer. Lo que ocurre es que, claro, cuando avanzamos en las penas a imponerlas, aumentamos, el efecto es que aumentan las precauciones para no ser descubiertos. En definitiva, aparte de que eso se puede hacer, aumentar las penas para disuadir, yo creo que, en definitiva, el poder para que estas cosas no ocurran lo tiene el electorado. Pero claro, si hay corrupción en el PSOE y hay corrupción en el PP, automáticamente el electorado se decanta en una opción que para mí es indeseable, que es votar a Vox.
Yo lo que le recomendaría al Partido Socialista y al Partido Popular es que no dejen de echarse en cara los casos de corrupción, porque eso lo que hace es potenciar el éxito de Vox. Juez Castro, En Baleares, por ejemplo, hay una la clave gente también no ha que es dejado la de votar hipérbole, al ¿no? Partido Popular. Estamos en un tema también que lleva a la hipérbole. ¿Hasta qué punto también se pierde la energía de lo que se debe hacer cuando se dice todos corruptos en tal partido? No, todos corruptos no, pero hay lo suficientes como para que el pueblo se escandalice. Pero le voy a decir lo que le estaba diciendo antes. En el Partido Popular de Baleares nadie se ha escandalizado de la corrupción de ese partido y se le ha seguido sistemáticamente votando, a pesar de que ha habido corrupción desde presidente hasta escalones mucho más bajos. Es más, a mí en Baleares, en coloquios, me dicen, hombre, tú no lo harías tan bien. Es decir, se minimiza el valor de la corrupción y eso es muy, muy malo. Y hay una pregunta que te hago sobre este momento de Santos Cerdán saliendo de prisión. ¿Y ahora qué? Ahora qué. Una cosa que es fundamental entender es que la UCO ya ha pedido al juez en el informe del 11 de noviembre que se ha conocido en las últimas horas más autorizaciones para investigar y profundizar la investigación, de modo que la primera conclusión que te digo sobre ahora qué es que va a haber más novedades. Hay que ser cautelosos, pero va a haber más novedades y va a haber más noticias, porque ahí había varios proyectos de expansión de este grupo, de Koldo, Cerdán y Ábalos, hacia Marruecos, hacia Gabón, hacia el aeropuerto de Palma, y eso son indicios que van a seguir siendo investigados. El juez seguramente las va a autorizar, las nuevas peticiones de autorizaciones y recopilación de información, y por lo tanto esto no ha terminado. Y el segundo aspecto es que Cerdán ahora tiene que declarar ante el juez y tiene que tratar de justificar todas esas afirmaciones que se hacen y que se documentan en el informe del 11 de noviembre. Tiene que declarar ante el juez, ya no le queda otra porque él se ha negado a declarar ante el juez, declaró ante su abogado, el señor Saleyas. Cierto es que después de declarar ante su abogado ofreció declarar ante el juez, pero el sistema español exige que primero el imputado declara ante el juez, y el juez declinó, después que declarara ante su abogado, tomarle declaración. Pero ahora tiene que ir a contestar las preguntas que le tiene que hacer el juez, y esto es inminente lo que tiene que hacer. Bueno, creo que va a ser una salida amarga de prisión. Las salidas de prisión siempre son buenas y gratificantes, después de un periodo, en este caso, de casi 5 meses y medio, pero amargas en el sentido de que el informe de la Unidad Central Operativa prácticamente ha seguido las huellas que ha dejado Cerdán, y por lo tanto muy amarga. La defensa me dice que, que el informe de la UCO no pone de relieve las transferencias que hubo a favor de Cerdán de la empresa Servinadar, que serían unos 3 millones de euros, que eso no aparece por ninguna parte, y que además no se demuestran los amaños de las obras. Es verdad que esas 3 millones de euros que le correspondería por tener el 45% de Servinadar no aparece, ni tampoco el amaño de las obras, pero eso no desdibuja el cuadro que ha hecho la UCO. La UCO ha planteado claramente una serie de indicios y pruebas que demuestra que antes incluso de llegar a ser diputado, antes de llegar a ser incluso coordinador territorial, Santos Cerdán ya estaba planificando con Acciona, en una reunión que tuvo lugar 2 días después de ganar Sánchez la Secretaría General en las primarias, ya estaba planificando la primera entrega de la serie de 3 grandes obras para Acciona. Ernesto, por ahí precisamente quiero seguir. Los presuntos corruptores. Has dicho la palabra Acciona, una grandísima empresa que no es la primera vez que aparece en un caso de este tipo. Mucha gente se pregunta, ¿y qué pasa con los corruptores? Porque sabemos, a mí me llama la atención, tanto tiempo que se ha tardado en un registro en Acciona, que fue la semana pasada. ¿Tanto tiempo se tenía que tardar?
Y tan importante ha sido, o tan raudo, es el registro el viernes, e inmediatamente sale el informe de la UCO, e inmediatamente la puesta en libertad de Cerdán. Pero bueno, los presuntos corruptores, te pregunto. Bueno, yo creo que es una pregunta muy relevante sobre todo porque Acciona hasta ahora había negado todo e incluso en un requerimiento que se le hizo en junio pasado no lo contestó. Por eso, entre otras cosas, ha tenido lugar luego la entrada y registro. Pero lo relevante aquí es que Acciona se va a quitar el muerto de encima a través de las personas que le han representado en esta operación. Es decir, gente que ya no está en la empresa y otra gente que directamente pues, ya se ha evaporado, por así decir, con el paso de los años. El problema consiste en que no tenemos un sistema por el cual responsabilizar al Consejo de Administración en el caso de estas situaciones de presunta corrupción. Y en este momento se está elaborando un nuevo proyecto de lobby en el Congreso de los Diputados. Está trabajando en ello varias fuerzas políticas y en particular Sumar. Y claro, el tema que hay que debatir es cómo aplica, si se demuestra efectivamente la corrupción que se está investigando y se prueba y se lleva a juicio oral y efectivamente algún directivo de Acciona está ahí, ¿cómo llevas esto al Consejo de Administración y cuáles son las consecuencias para la empresa? Por ejemplo, hay una cosa que también sería interesante plantear. La empresa va a informar, dado que es una multinacional que opera en distintos países, decenas de países, va a informar a la Bolsa de Madrid que está siendo investigada por un presunto acto de corrupción en la adjudicación de 3 grandes obras por 248 millones de euros. ¿Va a informar esto? Ernesto, y quiero preguntarte también por otra de las noticias, Reicer, porque el Partido Popular, Pérez Llorca, ha registrado ya su candidatura para presidir la Generalitat Valenciana después de Mazón y dice: seguimos negociando con Vox. Te quiero preguntar por esto, Ernesto, por lo de Mazón, que sigue como presidente en funciones, y por lo que supone ahora mismo Vox para que el PP dependa del partido de Abascal en la Comunidad Valenciana. ¿Qué lectura cabe hacer de esto, Ernesto? Yo creo que Juanfran Pérez Llorca es el candidato de Feijóo, es el segundo candidato de Feijóo. Digamos, es un plato que ha aceptado después de fracasar su propuesta de María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, por distintas causas, y que Juanfran Pérez Llorca es el candidato de Mazón. Es la autosucesión. Y es la autosucesión porque es el candidato que negociaba normalmente con Abascal y con el PP, con Vox en la Comunidad Valenciana, y por lo tanto que tenía unas excelentes y tiene unas excelentes relaciones con Vox. Es el candidato, yo creo, es una oferta de candidatura para la presidencia de la Comunidad Valenciana que Vox no puede rechazar. En alusión a la famosa fórmula de la oferta que no puedes rechazar del padrino. Claro, Ernesto, estamos en un punto en el cual Vox, entre otras cosas, exige eliminar políticas climáticas, políticas verdes las llama. Esto llegaría después de una dana con 229 muertos, que precisamente vino pues acrecentada por el cambio climático. ¿No sería un poco ir a contracorriente de los tiempos si se están retirando políticas verdes, que es lo que habría que llevar a cabo? Pero claro, es lo que exige Vox. Bueno, estamos con políticas a contracorriente del tiempo más a menudo de lo que parece, y es una realidad cotidiana. Pero bueno, ya se arreglarán de alguna manera si se trata de arreglar este punto, de presentarlo de una manera más disimulada, de hacerlo. No creo yo, Jesús, que este punto sea obstáculo para el acuerdo entre Vox y el PP para nombrar a Juanfran Pérez Llorca presidente de la Comunidad Valenciana. Por cierto, te hago otra pregunta sobre esto. ¿Hasta qué punto crees que Abascal está intentando apretar las tuercas a Feijóo porque le está sacando votos según indican las encuestas? Que va por Feijóo, va por el PP, no solo por el dirigente máximo del PP, sino por el PP como aparato, y lo que están reflejando los sondeos, incluso después de lo que está pasando en Almería, es que su teoría del bipartidismo corrupto es una realidad. Esa es realidad que compran los jóvenes
y que como a cualquier comunidad autónoma que vayas, desde Canarias hasta Andalucía, eso te lo confirman los sondeos. Los jóvenes están cabreados con Pedro Sánchez y para votar contra Pedro Sánchez no ven como alternativa a Feijóo, ven como alternativa a Abascal. Yo veo... Ha dicho, se están hablando muchas mentiras, confío en que la verdad se imponga y se haga justicia. Yo digo que por muy demoledor que sea el informe de la UCO, por muy reprobable que nos parezcan las noticias que tenemos del señor Cerdán y de sus mangancias y de sus actuaciones presuntamente delictivas, incluso poco estéticas, el señor Cerdán tiene el derecho a defenderse y por tanto contradecir, porque es un principio del derecho español, las acusaciones que a él le hagan. A él lo tienen que acusar de algo y él se tiene que defender en aplicación del principio de contradicción, y luego cuando se celebre el juicio pues habrá que ver si las pruebas son de cargo y merecen una condena o no, pero todo lo que digamos es apresurarnos. Podemos condenar por falta de estética, por traición a su partido, por lo que sea, pero de lo que se le acusa será de lo que digan sus señorías y no de lo que digamos nosotros en esta tertulia. Explicándolo desde el punto de vista de un profesional de la magistratura como usted, la puesta en libertad ahora mismo de Santos Cerdán, ¿en qué está basada? Bueno, de los tres motivos que por vía excepcional permiten a un juez de instrucción decretar la prisión provisional de un investigado, hay dos que son o pueden ser indefinidos, como es el riesgo de fuga o es el riesgo de reiteración delictiva, que pueden justificar al juez de instrucción el mantener un tiempo indefinido dentro de los parámetros legales la prisión provisional. Pero el tercer motivo es un motivo que está condenado a un plazo perentorio. El motivo del riesgo de manipulación, de eliminación de pruebas, de indicios, es un riesgo que está sometido al plazo perentorio de que se obtengan esos indicios, y ya si se han obtenido, ya no cabe argumentar que sería necesario conjurar ese riesgo por un tiempo añadido. Entonces, el tema es, ¿se ha sobrepasado ese tiempo prudencial de mantenimiento de la prisión provisional? Bueno, la misión de un juez de instrucción es recopilar indicios, recopilar datos, y tiene que hacerlo lo antes posible. Lo antes posible porque los testigos se arrepienten, porque las pruebas desaparecen, pero si hay una persona en prisión por esa razón, entonces la perentoriedad se hace más evidente. Ahora, 5 meses para recopilar datos me parece un plazo excesivo, estando una persona en prisión por ese motivo.